Con el módulo de iniciando la grabación. Y ella es cardiólogo pediatra egresada del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara y ecocardiografista pediátrica egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña para la clase de cardiopatías congénitas en cuanto a la clasificación y a la segmentación, que nosotros utilizamos muchísimo al momento de analizar una cardiopatía y al entender la fisiopatología cuando tenemos un informe ecocardiográfico. Entonces, muchas gracias, Alice, por tu presencia y por brindarnos esta información. La ponencia es tuya. Muchas gracias, Mari, gracias por la invitación. Bueno, dividí la plática un poquito como en dos partes, primero hablando de la clasificación como en general y ya luego nos vamos a enfocar un poquito más en el análisis segmentario. Entonces, pues, para la clasificación de las... ¿no? Muy bien. Entonces, las cardiopatías congénitas son de 8 a 11,4%, 8 a 11,4 de cada 1.000 recién nacidos vivos, y es la segunda causa de mortalidad en menores de un año. Entonces, siendo la malformación congénita más frecuente en los pacientes. Entonces, debe haber algunos datos que nos pueden hacer sospechar de que algún niño tenga alguna cardiopatía. A lo mejor ustedes van a ser los primeros en detectar alguno de estos datos cuando valoran a un paciente que se va a operar de algún apéndice o cualquier otra cosa, aunque no venga precisamente por algo de corazón. La prevalencia real es desconocida debido a que no tenemos unos muy buenos registros y muchos pacientes quedan sin diagnóstico. Y también tenemos una tasa de detección prenatal pues baja, aunque en teoría pudiéramos detectar hasta el 30% de las malformaciones. Entonces, para el abordaje diagnóstico en general, pues incluimos varias cosas como el interrogatorio, pues si hay algún antecedente eh, personal o familiar que pudiera hacernos pensar en que el paciente tiene alguna cardiopatía. Los antecedentes de la historia clínica que más nos pueden orientar son antecedentes de familiares con muerte súbita, pacientes que hayan fallecido a edades tempranas, antes de los 35 años, la presencia de alguna patología cardíaca conocida, o por ejemplo, si ya tenemos un niño que ha sido operado del corazón, pues saber que se le operó, porque a lo mejor pues ya no va a tener esa cardiopatía, pero ahora es una cardiopatía corregida y eso también tiene ciertas implicaciones en cuanto a qué vamos a ver en el paciente. También el grupo de edad, pues si es un neonato, pues es todavía más posible que encontremos alguna cardiopatía no diagnosticada y que presente signos más graves, o pues también depende de si es un adolescente, pudiéramos más bien pensar en algo adquirido, ¿no? Y los datos de la exploración física, principalmente la apariencia, hay niños que tienen datos de algún síndrome que pudiéramos pensar que se puede asociar a alguna cardiopatía congénita, principalmente pues el síndrome de Down, que es muy frecuente, y pues todo el resto de la exploración. En cuanto a los pivotes de la sospecha clínica, son pues principalmente pues lo que ya platicamos y también de la presencia de un soplo cardíaco. Entonces podemos, a lo mejor ustedes que revisan al paciente antes de meterlo a quirófano, escuchan un soplo que nadie había detectado, paciente que hay que sospechar, ¿no? La presencia de datos de insuficiencia cardíaca, si hay algún trastorno del ritmo cardíaco o la presencia de cianosis. Estos son como los cuatro pivotes que nos van a poder orientar para clasificar y sospechar de una cardiopatía congénita. También esto pues no es tanto de exploración física, pero yo digo que para nosotros es casi igual de importante que la exploración física de nosotros en cardiología, que es la radiografía de tórax, el electrocardiograma y la saturación de oxígeno, porque estas herramientas nos dan muchísima información sobre el estado general del paciente. Entonces, en cuanto a los soplos cardíacos, pues en general tenemos los soplos inocentes, que son niños que son asintomáticos, es un soplo muy suave, armónico, hasta musical, que no tiene una irradiación clara, a veces no podemos identificar precisamente el foco donde se encuentra, puede cambiar cuando el niño se modifica su posición, siempre va a ser sistólico y vamos a tener una radiografía normal y un electrocardiograma normal. Y los soplos patológicos pues pueden ser más rudos, de mayor grado. Estos no se modifican con las maniobras. Cualquier soplo diastólico siempre va a ser patológico y también suelen ir acompañados de síntomas. Esto pues hay que tener particular cuidado en el recién nacido porque pues, esto no siempre va a aplicar. En el recién nacido pues no tiene palabra, entonces siempre hay que pensar mal y en caso de encontrar algo de esto hay que buscar descartar alguna cardiopatía. En cuanto a los datos de insuficiencia cardíaca, pues esta es un síndrome, es un espectro muy amplio de manifestaciones y hasta el 90% de los niños que tienen insuficiencia cardíaca va a ser secundaria a una cardiopatía congénita.
Principalmente las manifestaciones van a ser la fatiga, que pues la fatiga en los niños a veces puede ser un poquito difícil de valorar, sobre todo mientras más pequeños son, pero pues siempre preguntamos respecto a su actividad física normal para su edad, si el paciente presenta datos de que se canse. Por ejemplo, los lactantes, pues si tardan mucho en tomarse un biberón o empiezan con dificultad para respirar, falta de aire, que se pongan diaforéticos al comer, que es su actividad principal, pues eso ya es un dato de falla cardíaca, ¿no? Entonces, a lo mejor los niños más grandes, pues si el niño juega con sus hermanitos, con los niños de la escuela, y es el primero que se cansa, pues también ya esto lo tomaremos en cuenta como fatiga. La presencia de diaforesis es una diaforesis muy profusa, sobre todo como en la cabeza, y esto se presenta principalmente en los lactantes, la presencia de disnea, las pausas en la alimentación en los lactantes, la falla de medro, que no pueden ganar peso, la presencia de polipnea, hepatomegalia y la presencia de infecciones de vías respiratorias bajas. Cuando ya tenemos más de dos y tenemos algún otro dato clínico, pues nos debe hacer sospechar que pueda haber alguna cardiopatía que se manifieste con insuficiencia cardíaca. En cuanto a las clasificaciones de la clase funcional de los niños, pues tenemos dos clasificaciones. La clasificación de Ross es principalmente en infantes, en general para niños menores de 4 años. Y pues, como les comentaba, pues siempre lo comparamos con pues, las actividades normales para su edad. Y la clasificación de la New York Heart, que esa la usamos en niños mayores de 4 años, es igual que la de los adultos, en relación con los esfuerzos de la vida diaria. El otro pivote que platicábamos, pues también la presencia de cianosis, entonces esta podemos detectarla a veces a simple vista en pacientes que están muy desaturados, pero a veces pues no es tan evidente. Puede haber algunas condiciones que nos enmascaran la cianosis, como la presencia de anemia o poliglobulia. Esto puede alterarnos la percepción visual de la coloración y puede ser pues que se nos pasen desapercibidos. Entonces lo ideal es siempre tener una saturación de oxígeno para poder corroborar. La cianosis puede ser central, periférica o mixta. Y puede ser de origen pulmonar o de origen cardíaco. Entonces, también para ayudarnos a diferenciar un poquito del origen de esta, la radiografía de tórax nos puede orientar y la prueba de hiperoxia para, si hay mejoría, pues nos hace sospechar más de algo pulmonar. También es importante medir la saturación diferencial, sobre todo en los neonatos, y pues como comentábamos, la anemia puede dificultar su percepción. Entonces, cuando ya tenemos algunos datos de estos que nos hagan sospechar de que puede haber alguna cardiopatía, empieza pues cómo clasificarlo, ¿no? Entonces, primero, determinar si la cardiopatía es congénita, pues que eh, la presentación suele o puede ser temprana y va a depender de la gravedad. Cuando son graves, pues se presentan de manera más temprana y puede incluso diagnosticarse en edad adulta cuando son muy sutiles o incluso llegar sin diagnóstico, ¿no? Y también pues las cardiopatías adquiridas, que estas pues usualmente son en pacientes más grandes que previamente eran sanos y asintomáticos y que hubo algún evento que desencadenó a lo mejor el problema, como no sé, a lo mejor una enfermedad de Kawasaki o algún proceso infeccioso, el COVID, ahora que tuvimos tantos casos así, pues todo eso puede causar miocarditis o otros problemas que son adquiridos. Y también dentro de las clasificaciones de la cardiopatía congénita, los clasificamos en aquellas que tienen cianosis y aquellas que no tienen cianosis. Las que tienen cianosis, pues se manifiestan principalmente por poliglobulia, dedos en palillo de tambor, y puede haber también alguna cianosis sutil cuando no son tan evidentes, pero pues la cianosis más que nada como comentábamos, a veces no puede ser tan evidente y lo ideal es saturar a todos los pacientes y en aquellos que saturan menos del 90%, lo ideal es estudiarlos y descartar alguna cardiopatía congénita. Y bueno, como les comentaba, la radiografía de tórax también es básica para nosotros para poder clasificar las cardiopatías congénitas, tanto como la exploración física prácticamente. Entonces, en la radiografía nos fijamos en varias cosas. Primero que nada vemos la silueta cardíaca para ver hacia dónde está orientado el corazón, la posición del corazón si está hacia la derecha, al centro o hacia la izquierda, que sería en levocardia a la izquierda, en mesocardia al centro, dextrocardia hacia la derecha. Eh, la, la posición de otras estructuras como los bronquios, porque si evaluamos cómo están formados los bronquios para ver la morfología. Si el bronquio derecho tiene morfología derecha, el bronquio izquierdo tiene morfología izquierda,
Ya, pues con eso podemos establecer el situs tóraco-abdominal, también eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. O también desde la radiografía incluso podemos llegar a ver la silueta hepática, entonces todo eso también nos puede ayudar a ver si el corazón está en una situación ideal. Y medimos el índice cardiotorácico para darnos cuenta de si hay aumento en la silueta cardíaca. En los neonatos se considera normal menor a 0.6 y en los niños mayores de menos de 0.5. Y pues cuando esto está fuera de esos rangos, ya podemos hablar de cardiomegalia, que es asociado a dato de insuficiencia cardíaca. También en la radiografía de tórax vamos a evaluar cómo está la vasculatura pulmonar. Entonces sabemos que la relación de flujos debe ser igual el flujo sistémico que el flujo pulmonar. Entonces, pues básicamente la ley de la conservación de la masa, pues todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale y los flujos deben de ser iguales que van al pulmón, que va al flujo sistémico. Entonces, cuando esto se ve alterado, vamos a tener o mayor flujo hacia los pulmones, que nos van a dar datos de falla cardíaca, o menor flujo hacia los pulmones, que nos van a dar los datos de cianosis y de hipoperfusión. En cuanto a esto de la vasculatura pulmonar, pues cuando es normal, vamos a encontrar una relación de flujos balanceada, donde el QP es igual al QS. Los cilios y las ramificaciones de la vasculatura pulmonar van a tener una imagen nítida y estos no van a rebasar los 2/3 del parénquima pulmonar. Cuando el flujo pulmonar está aumentado, la vasculatura pulmonar rebasa estos 2/3 del parénquima, los vasos se ven más gruesos, ingurgitados y tienen trayectos tortuosos y frecuentemente se encuentra cardiomegalia asociada. Y cuando la vasculatura pulmonar está disminuida, esta se asocia a los cortocircuitos de derecha a izquierda o a las obstrucciones hacia el flujo pulmonar, que van a traducir un flujo pulmonar reducido. El parénquima pulmonar se va a ver radiolúcido, los cilios van a ser poco visibles, el arco pulmonar va a estar excavado y puede haber silueta cardíaca normal o incluso disminuida. Entonces, pues aquí tenemos algunos ejemplos. La primera radiografía a su izquierda es una radiografía pues, prácticamente normal, sin cardiomegalia, la vasculatura pulmonar no sobrepasa los 2/3 del parénquima. La segunda radiografía es una radiografía con cardiomegalia evidente y el aumento del flujo pulmonar. La tercera radiografía es una obstrucción de las venas pulmonares, entonces pues vemos, esto se llama congestión venocapilar porque hay una obstrucción y pues también está muy aumentado el flujo. Y el último caso es una radiografía con flujo pulmonar disminuido. Entonces, pues en general para clasificar las cardiopatías congénitas, las vamos a clasificar en aquellas sin cianosis, aquellas con cianosis, y también hay miocardiopatías congénitas. Entonces, de las que no tienen cianosis, podemos clasificarlas con flujo pulmonar aumentado, con flujo pulmonar disminuido, flujo pulmonar normal, y las que tienen cianosis, flujo pulmonar disminuido o flujo pulmonar aumentado. Y las miocardiopatías, que usualmente el flujo pulmonar va a ser normal. En cuanto a las cardiopatías acianógenas, las que no tienen cianosis, vamos a encontrar cortocircuitos. ¿Perdón? Ay, No, las nada, cor- continúa. ok. En cuanto a las cardiopatías congénitas acianógenas, las que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, se van a manifestar con insuficiencia cardíaca porque vamos a tener un aumento importante del flujo hacia los pulmones. Entonces, la vasculatura pulmonar va a estar incrementada y usualmente se manifiestan con cardiomegalia. Y aquellas en las que no hay cortocircuito, por ejemplo, la presencia de alguna anomalía de una válvula mitral o tricúspide, puede ser que no tengan un cortocircuito como tal. Depende de qué tan obstruida esté la válvula, puede haber o no cambios en la vasculatura pulmonar. Entonces, usualmente la, la radiografía va a ser normal. Ay, perdón. Y en las que tienen flujo pulmonar aumentado, pues quedamos que son las que tienen principalmente los cortocircuitos de izquierda a derecha y hay una sobrecirculación pulmonar, ya que el flujo hacia los pulmones está incrementado, regresa al corazón y nuevamente se vuelve, a causa de los cortocircuitos, se vuelve a ir hacia la circulación pulmonar. Esto hace que a nivel del eje cardiorrenal se detecte como una perfusión reducida sistémica y esto hace un círculo vicioso donde se está produciendo, eh, se está alterando el eje renina-angiotensina-aldosterona y aquí ocasionamos que haya hipertrofia cardíaca y aumento en la volemia.
Entonces, en general, estas cardiopatías donde el flujo pulmonar está aumentado, el mejor manejo o el manejo necesario, pues van a ser los diuréticos, los IECAS, considerar a veces la restricción hídrica, pueden requerir de inotrópicos y pues a final de cuentas la cirugía. Entonces, pues si se llegan a encontrar con un paciente que tiene datos de flujo pulmonar incrementado, principalmente el manejo anestésico sería pues evitar sobrecarga de volumen, probablemente manejo con diuréticos o incluso inotrópicos. En cuanto a las cardiopatías que no tienen cianosis, estas pues como quedamos principalmente son aquellas de las válvulas o incluso la coartación aórtica fuera del periodo neonatal, pues el flujo pulmonar suele ser normal, los síntomas van a ser más inespecíficos y esto pues depende mucho de qué grado de afectación tiene, porque dependiendo del grado va a ser la manifestación y si puede o no recibir algún tratamiento. Y en cuanto a las cardiopatías que se clasifican como cianógenas con presencia de cianosis, tenemos aquellas de flujo pulmonar aumentado, donde existe un cortocircuito mixto y predomina la insuficiencia cardíaca. Pero pues entonces, como predomina la insuficiencia cardíaca, va a haber cardiomegalia y la vasculatura pulmonar va a estar disminuida. Estas principalmente son graves en el periodo neonatal y es cuando van a requerir algún manejo y en su mayoría pues son dependientes de conducto arterioso. Y aquellas que se manifiestan con flujo pulmonar disminuido, pues también igual dependientes de ducto arterioso, se manifiestan con cianosis y el flujo pulmonar disminuido en la radiografía. Entonces, pues lo principal es pues el diagnóstico a tiempo para manejo y tratamiento oportuno. Y bueno, Mari, no sé si quieras resolver alguna duda o algo ahorita antes de empezar con lo del análisis o pasamos al análisis secuencial segmentario. Ay, no te escucho. Bueno, empezamos con lo del análisis secuenciario, Ya secuencial volví a segmentario. hablar. Perdóname, Alice. Es que como estamos grabando, habíamos cancelado la opción de abrir los micrófonos por un momento. Ah, ok. Sí, es que veía que hablabas, pero no te escuchaba. Bueno, creo que pasamos a segmentación para ya poder hacer las preguntas. Como que esta primera parte de la clase es lo introductorio para entender todo el mundo de las cardiopatías congénitas. Así Entender, es. como bien lo dijo la doctora Alice, cianógenas y acianógenas, que creo que ese va a ser como el punto de partida para cuando trabajemos con las cardiopatías. Entonces, pues ha quedado bastante claro. Vamos a pasar más bien a la parte de segmentación y ya para finalmente hacer las preguntas. Ok, sí se ve la expo, ¿verdad? Ah, Estamos viendo gracias, que es que creo que compartiste la diapositiva nada más. No, a no ver, sé de segmentación. a ver, comparto esta. Y creo que ya, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, ok, entonces en el análisis secuencial segmentario, este análisis es un trabajo de muchos años atrás, donde se empezó a ver pues que cada grupo describía o ponía nombres a las cardiopatías y cada vez se iban haciendo más complejas o les ponían el nombre del que la describía primero. Entonces todo esto pues generaba confusión y no había un mismo idioma cuando hablábamos de las cardiopatías congénitas. Entonces, ya que no había un consenso definitivo, se intentó hacer un medio para poder catalogar y describir mejor las malformaciones cardíacas. No hay nada definitivo, ni hay un método que sea correcto al 100%. Hay muchos grupos que todavía siguen con algunas descripciones muy propias, pero pues en general para poder hablar y entendernos un poco mejor, intentamos usar este que es el análisis secuencial segmentario. Entonces, desde los años 60 se ha empezado a hacer un esfuerzo por describir las malformaciones congénitas y en los años 70 que se empezó con la ecocardiografía, pues este se fue haciendo más completo y de ahí nace el análisis secuencial segmentario. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí dos que son como los más utilizados, que a fin de cuentas son lo mismo, solo que vienen un poquito descritos diferente. El doctor Robert Anderson, que es uno de los morfólogos que se dedican más a la descripción de la
de la morfología de las cardiopatías, pues habla principalmente de la disposición de las aurículas, las conexiones auriculoventriculares, las características de la válvula atrioventricular, la topología ventricular, la conexión de las válvulas ventrículo arterial, la relación de las arterias y la descripción de los infundíbulos. Y bueno, aquí en México el doctor Luis Muñoz pues también hizo un gran esfuerzo por hacer esta descripción. También prácticamente habla un poquito de lo mismo, pero lo distribuye diferente. Entonces, habla primero del situs, los tipos de conexión auriculoventricular, el tipo de conexión ventrículo-arterial, el modo de conexión de estos dos, las particularidades adicionales y las anomalías agregadas. Entonces, básicamente dividimos el corazón en 3 bloques para poder como organizar un poquito esto y empezar a armar el rompecabezas de qué cardiopatía o qué problema cardíaco tiene nuestro paciente. Entonces consideramos las aurículas, la masa ventricular y los troncos arteriales. Entonces, primero un poquito hablando del situs tóraco-abdominal. Esto nos habla de todos nuestros órganos tienen cierta lateralidad. Tenemos órganos que son derechos, tenemos órganos que son izquierdos y esto en general sigue cierta regla. Entonces, cuando tenemos un situs solitus o un situs habitual, vamos a tener del lado izquierdo al vaso, al páncreas, el estómago y el pulmón izquierdo, que el pulmón izquierdo se caracteriza por tener 2 lóbulos y tener un bronquio que cursa por debajo de la arteria pulmonar en su rama izquierda. Y tenemos un lado derecho o órganos que están del lado derecho, como el hígado, el apéndice y el pulmón derecho, que se caracteriza por tener 3 lóbulos, un bronquio que tiene una disposición por arriba de la rama derecha de la arteria pulmonar y que es más corto. Entonces, cuando encontramos alguna anomalía en la disposición de los órganos, pues también nos debe hacer sospechar que puede haber alguna anomalía cardíaca. Entonces, el situs habitual fue esto que dijimos, se llama solitus. También existe el situs inversus, donde se permanece esta asimetría de los órganos, pero los vamos a ver como si estuviéramos viendo en un espejo. Y también existe esta característica que se llama falta de asimetría, donde ya no vemos estos órganos izquierdos y órganos derechos, sino que a lo mejor vemos los 2 pulmones de morfología derecha, los 2 pulmones de morfología izquierda, al igual que sus bronquios, al igual que las aurículas del corazón y el hígado usualmente lo vamos a ver central. Estos se llaman situs ambiguo o heterotaxia, cuando encontramos esta pérdida de la asimetría. Entonces, primero vamos a evaluar eso en cuanto a los órganos cardíacos. Eso lo podemos detectar desde la exploración física, en algunos casos. También con la radiografía de tórax o estudios más avanzados de imagen, como el eco. Bueno, con el eco no tanto, a lo mejor solo lo cardíaco o los vasos abdominales, pero si se hace alguna resonancia o tomografía, también podemos ver toda esta disposición. En cuanto a la posición cardíaca, pues esto lo vamos a clasificar de acuerdo hacia dónde está predominantemente la masa cardíaca, si está hacia la derecha, hacia en medio o hacia la izquierda. Y también el ápex del corazón o el eje más largo del corazón, hacia qué lado apunta. Entonces, estos son algunos ejemplos por tomografía. La imagen superior a la izquierda, pues es un situs bronquial, donde ambos bronquios son de morfología derecha, son cortos y están un poco horizontales, que esto pues nos orienta a que pudieran estar por arriba de la arteria. Mientras que la imagen que está abajo son 2 bronquios que apuntan hacia abajo y son largos, que se ven simétricos como si los dos fueran bronquios izquierdos. Y acá del lado derecho tenemos una radiografía de tórax donde se puede ver la disposición diferente del bronquio derecho, que es un poquito más horizontal y corto, y el bronquio izquierdo, que es más largo y apunta hacia abajo. Entonces ese sería el solitus. Entonces, desde ahí, cuando encontramos alguna anomalía en la radiografía, podemos sospechar pues que algo no puede estar mal también en el corazón. Después de evaluar todos los órganos abdominales, vamos a empezar con el segmento auricular. Entonces hay que determinar la morfología de las aurículas. Principalmente para saber la morfología de las aurículas, nos fijamos en sus orejuelas. La orejuela de la aurícula derecha es una orejuela que tiene una base triangular, amplia, como si fuera una boca ancha, y esto es completamente diferente de la izquierda, que como la vemos aquí en esta imagen, la morfología es más
es delgadita, como tubular, dicen que dedo de guante o digitiforme, para orientarnos a qué morfología tiene la aurícula. Entonces, también existe una alta concordancia entre el situs tóraco-abdominal, bronquial y atrial. Por eso, si vemos los bronquios, que son los dos bronquios tienen morfología derecha o morfología izquierda, debemos orientarnos a pensar pues, que también puede haber una heterotaxia y que la aurícula pudiera estar también, tener morfología ambas aurículas derecha o ambas aurículas izquierdas y que pudiera asociarse a algún otro trastorno. Y en cuanto a la conexión de las venas a las aurículas, pues esta también la podemos determinar para orientarnos un poquito hacia qué aurícula tiene qué morfología. Entonces, principalmente el que nos puede guiar un poco más es la vena cava inferior. Entonces, en los casos que tenemos, las imágenes que tenemos a su mano izquierda, pues la primera imagen es una imagen de situs solitus, donde vemos la espina o la columna vertebral, y como usualmente vamos a ver la disposición de los vasos abdominales, es que a la izquierda de la columna vemos la aorta y a la derecha la vena cava inferior. Cuando esta relación está invertida, pues hablamos de ositos inversos. Y si vemos los dos vasos juntos de un lado de la columna o del otro lado, esto nos debe hacer sospechar de que estamos ante un síndrome de heterotaxia, porque por lo menos ya se perdió la lateralidad y es altamente sugestivo de que haya un isomerismo derecho o izquierdo. Y bueno, en este caso, en este video pequeño que les puse acá, en este corazoncito, la aurícula que está ubicada del lado derecho del corazón, aquí podemos ver cómo llegan las venas pulmonares. Entonces, pues desde ahí decimos, ¿por qué la aurícula que está a la derecha llegan las venitas pulmonares? Y si se fijan, aquí se alcanza a ver la orejuela que tiene forma digitiforme. Entonces, esta es una aurícula izquierda que está ubicada del lado derecho del corazón. O bueno, al lado derecho del paciente, digamos. Entonces, primero que nada, el primer punto del análisis secuencial segmentario es establecer el situs, y para poder establecer el situs necesitamos saber la morfología de las aurículas. Entonces, podemos clasificarlo básicamente en situs solitus, cuando la aurícula derecha está a la derecha, la aurícula de morfología izquierda está a la izquierda, en situs inversos cuando los vemos en espejo, y los situs isoméricos, que cuando vemos dos aurículas de la misma morfología, dos aurículas derechas o dos aurículas izquierdas. Luego, para seguir con el análisis, empezamos a valorar la conexión ventrículo-arterial. Entonces, aquí nos vamos a hacer más énfasis en la válvula y en el ventrículo. Entonces, la válvula AB siempre sigue a su ventrículo. La válvula tricúspide tiene ciertas características que nos permiten ayudar a distinguir cuando es el ventrículo derecho o la válvula del lado derecho, que es una válvula que tiene tres valvas, tiene una inserción más apical, está un poquito más desplazada hacia abajo, hacia el ápex del corazón, y tiene un aparato subvalvular. Bueno, aquí vemos en esta imagen la forma triangular de la apertura y cierre por las tres valvas, y tiene un aparato subvalvular que se une al septum interventricular. Entonces, todas estas características nos pueden ayudar a distinguir cuál va a ser el ventrículo derecho. Y cuando evaluamos la válvula mitral, pues esta válvula tiene una inserción más cercana a la base del corazón, está compuesta por dos valvas y su aparato subvalvular o las cuerdas tendinosas nunca se van a insertar en el septo, le huyen al septo. En cuanto a la morfología como tal del ventrículo, el ventrículo derecho tiene una geometría más compleja, tiene unas trabéculas más gruesas, la superficie septal también está trabeculada, tiene la presencia de la banda moderadora y tiene tres componentes, tiene una parte de entrada, una porción media y una porción de salida. Entonces, esta porción de salida es el infundíbulo, que es una estructura muscular que mantiene separadas la válvula tricúspide de la válvula pulmonar. En cuanto al ventrículo izquierdo, pues este es un poquito más elíptico, tiene una superficie más lisa, con trabéculas finas, tiene dos músculos papilares y estos no se insertan en el septum, entonces es septofóbica. Y tiene dos cúspides o dos valvas, y existe siempre algo que se llama continuidad mitroaórtica. Cuando vemos las dos válvulas del lado izquierdo, estas están en continuidad. Entonces les pongo este mismo video del caso que platicamos hace rato, donde veíamos que
las venas pulmonares llegan a esta aurícula que está de este lado, que sería el lado derecho del paciente, pero tiene una morfología izquierda, porque si evaluamos acá el, el corazón o la parte de los ventrículos, esta válvula, bueno, a lo mejor aquí no se puede ver también, pero si se fijan aquí, en este ventrículo es un poco más trabeculado, más muscular, y aquí tiene una banda, entonces es la banda moderadora. El ventrículo de este lado es un poco más liso y es más fino, y su válvula no se inserta en el septum, se inserta aquí. Entonces esto nos hace pensar que este ventrículo tiene una morfología derecha, mientras que este de lado tiene una morfología izquierda. Entonces, si decíamos que esta aurícula es izquierda, conecta con un ventrículo derecho. Entonces ya eso no nos, no nos suena bien o algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, para poder hablar de cómo vamos a describir esa conexión auriculoventricular, tenemos estas 5 formas, ¿no? Entonces, la forma concordante es cuando la aurícula corresponde con su ventrículo. Entonces, una aurícula derecha se conecta con un ventrículo derecho. La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Cuando es discordante, pasa como el ejemplo que les acabo de comentar. Entonces, una aurícula derecha conecta con un ventrículo izquierdo o al revés. Cuando tenemos una conexión ambigua, es en los casos donde ambas aurículas son de la misma morfología. Entonces, si tenemos dos aurículas derechas, una de ellas no va a coincidir con su ventrículo, porque siempre hay un ventrículo derecho y uno izquierdo. Entonces, si pasa esto, se llama conexión ambigua. También podemos tener una doble entrada a un ventrículo, como cuando tenemos algún ventrículo rudimentario, un ventrículo único, o una ausencia de conexión, como en este caso es una atresia tricuspidea, donde realmente hay ausencia de piso muscular y no hay conexión entre esta aurícula derecha y su ventrículo, ¿no? Entonces, eso se llama conexión ausente. Y también, este es como el apellido del nombre. Clasificamos si es perforado, eh, o sea que ambas válvulas tienen una conexión, están permeables, digamos, modo imperforado, como por ejemplo si hay alguna atresia mitral o alguna banda muscular que no permite el flujo que pase a través de la válvula B. El modo cabalgado, como cuando tenemos una doble entrada, y el modo común, como en el canal AB, donde solo tenemos una válvula auriculoventricular. Entonces, este es un ejemplo de un canal auriculoventricular. Tenemos una válvula AB común. Y por último, el tercer bloque del corazón, establecemos cómo se conectan las arterias con los ventrículos. Entonces, eso se llama conexión ventrículo-arterial. Y esta podemos tener una conexión concordante, donde del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Una conexión discordante cuando estas están invertidas como en una transposición de las grandes arterias. Cuando existe una doble vía de salida, en estos casos, si uno de los vasos y el otro en más de 50% salen de un solo ventrículo, se llama doble vía de salida, o única vía de salida, como por ejemplo en el tronco arterioso, donde solo existe una arteria, de donde sale el flujo hacia el sistémico o hacia los pulmones, o en casos de alguna atresia pura de alguna de las arterias, pues también puede ser una única vía de salida. Y parte de la conexión ventrículo-arterial no es solo ver de qué ventrículo sale la arteria, sino también cómo está ubicada las válvulas. Entonces siempre evaluamos la válvula aórtica en relación a la válvula pulmonar. Entonces, estas son como todas las opciones que puede haber. La forma clásica es cuando vemos la aorta posterior, o sea, aquí está la pulmonar, entonces la vemos posterior, y a la derecha de la arteria pulmonar, esta es cuando los vasos están normalmente relacionados. Si tenemos alguna otra posición, esto se puede llamar malposición o la presencia de transposición, que vemos completamente al revés a la arteria pulmonar comparado con la aorta. Entonces, bueno, en este pequeño clip de video les pongo una válvula aórtica que es posterior y ligeramente a la derecha, mientras que la pulmonar es anterior y a la izquierda, que es la disposición normal de las válvulas auriculoventriculares. Y en cuanto al infundíbulo, pues platicábamos que el infundíbulo es la salida de los ventrículos. Normalmente tenemos solo el infundíbulo en el ventrículo derecho. Este pues se llama infundíbulo subpulmonar.
En algunos casos, como en la tetralogía de Fallot, este infundíbulo puede estar desplazado, lo que genera que se obstruya el tracto de salida y parte de la sintomatología del Fallot. Entonces, esta es parte de lo que hay que buscar y describir. También pueden existir infundíbulos subaórticos, como en el caso de la interrupción del arco aórtico, o presencia de doble infundíbulo, que estos pues, también son más raros, pero en las dobles vías de salida podemos tener esto, o la ausencia de un infundíbulo, como si hubiera alguna atresia pulmonar o un ventrículo derecho rudimentario, también puede haber ausencia de infundíbulo. Bueno, esto en general como lo de las conexiones y también parte de lo que describimos, la posición del arco aórtico, si este es derecho o izquierdo, nos vamos a orientar. Nosotros en el eco tenemos ya nuestras mañas para saber hacia dónde va el arco, depende de dónde apuntemos nuestra sonda, pero pues también tenemos que saber que siempre el primer tronco supraórtico va a ir contrario hacia donde vemos nuestro arco. Y bueno, también en cuanto a las válvulas sigmoideas, también vamos a tener modo de conexión, perforado, imperforado, cabalgado como en la tetralogía de Fallot, donde la aorta cabalga sobre el septum interventricular, y modo común como en el tronco arterioso. Ya después de haber descrito los tres segmentos, describimos las particularidades del corazón, como la posición, si hay alguna anomalía en las coronarias o alguna anomalía en el sistema eléctrico de conducción del corazón. Y como último punto, otros defectos y anomalías asociadas. Todas estas, no hay tampoco un orden específico. En algunos casos se recomienda como describir en el orden de significancia hemodinámica. En algunos sitios lo ordenan de acuerdo a cómo está como la anatomía del corazón. Eso pues ya es más de cada centro. Y bueno, pues a veces puede ser muy complicado y hasta un dolor de cabeza describir o tratar de ponerle un nombre a una cardiopatía. Entonces, por eso tratamos de ser muy descriptivos y a veces creemos que esto nos va a perder un poco más de lo que nos orienta, pero usualmente nos ayuda sobre todo a imaginarnos cómo está todo. Entonces, ese es el mismo caso del que les he presentado en varios videitos. Es una doble discordancia porque en situs inversus. Entonces, el situs estaba en inversus, de este lado es la arteria aorta y la aurícula izquierda estaba del lado derecho, conectaba a un ventrículo derecho y de ese ventrículo salía la aorta. Entonces, había discordancia atrioventricular y ventrículo arterial y además de todo tenía una estenosis pulmonar. Entonces, pues, esto sería todo. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, Alice. Creo que el punto de vista del cardiólogo pediatra nos da una idea al momento en que el anestesiólogo tiene un ecocardiograma, va a tener un paciente que va a entrar a anestesia y podemos imaginarnos morfológicamente lo que ustedes están describiendo. Entonces, para nosotros es muy importante que desde tu punto de vista podamos hacer el análisis. Creo que va a tocar que nosotros en conjunto hagamos casos clínicos para entender un poco más la morfología. Esa va a ser tarea mía con los residentes, pero muchísimas gracias. Creo que la clase, y más que está grabada, para cuando ellos quieran tener como un resumen y revisar el análisis nuevamente, va a ser súper útil. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Y si no la tienen, vamos a pasar a algunos comentarios aleatorios de los que estamos presentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta?